Para iniciar el programa ERN Huracán, el usuario tiene dos opciones. Una de ellas es desde la opción de inicio de Windows, todos los programas, en donde se debe de buscar la carpeta ERN y al hacer clic en esta carpeta se debe localizar el icono del programa ERN Huracán. Al hacer clic sobre este icono, se inicia el programa apareciendo la pantalla principal de la aplicación. En esta pantalla se ingresará la diferente información que se requiere para los análisis de amenaza por huracán en sus tres principales medidas de intensidad: viento, marea y lluvia. Otra opción para iniciar el programa es a través del escritorio del usuario, a través del acceso directo al ejecutable de ERN Huracán. Al hacer doble clic sobre este acceso directo, nuevamente aparecerá la pantalla principal del programa. La información que requerirá el programa para los análisis de amenaza de huracán será la información de topografía, de batimetría, de factores de exposición, flujo de viento, de factores de rugosidad o tipo de terreno y un mapa de referencia, así como información de puntos en la costa y trayectorias de huracanes. Toda esta información se recomienda al usuario que la pueda colocar dentro de una carpeta en sus computadores. Por ejemplo, dentro de este proyecto está la carpeta de información Modelo La Isla, donde se tiene clasificada toda la información: topografía, batimetría, factores de exposición, viento, factores de rugosidad, mapa de referencia, huracanes, puntos en la costa y los resultados. Toda la información del modelo se encuentra dentro del tutorial del programa, por lo que se recomienda que toda esta información se baje del tutorial, se coloque dentro de una carpeta donde se pueda llevar a cabo los ejemplos y que el usuario los utilice posteriormente para sus aplicaciones y sus ejercicios. Dentro de la pestaña Datos Generales del programa ERN Huracán, ingresaremos la información de topografía, información de batimetría, factores de exposición al flujo de viento, de factores de rugosidad o tipos de terreno, así como el mapa de referencia. Toda esta información se encuentra dentro del tutorial de la herramienta. La definición de los formatos asimismo se encuentra dentro de este tutorial. Para ingresar la información de topografía, haremos doble clic dentro del cuadro de texto, que se encuentra enfrente de la leyenda topografía. Al hacer doble clic en este cuadro de texto, aparecerá un cuadro de diálogo con el cual deberemos ubicar la información de la topografía para el área de estudio. Esta información se encuentra dentro del tutorial, por lo que se sugiere al usuario que antes de ingresar toda la información dentro del programa, por favor, revise el tutorial, baje toda la información y lo ubique en diferentes carpetas. Para este caso, dentro de la carpeta Información Modelo La Isla, se ha organizado toda la información que se requiere para ingresar al modelo. Por lo que se sugiere al usuario que haga algo similar, que dentro de diferentes carpetas de su computador ubique la diferente información para el programa. Para el caso de la topografía, esta se encuentra dentro de la carpeta que presenta este nombre y deberá ingresarse un archivo tipo motopo o macromaya con el nombre topografía islacapra.dat. Al seleccionar este archivo, haremos clic en el botón Abrir y dentro de la pantalla principal del programa se encontrará la ruta completa del archivo donde se encuentra la información de la topografía para la isla. Para el caso de la batimetría,
Llevaremos a cabo el mismo proceso. Haremos doble clic dentro del cuadro de texto que se encuentra frente a la leyenda batimetría y ubicaremos la información de batimetría, que en este caso corresponde a un archivo tipo GRN, donde los formatos se pueden verificar dentro del tutorial del programa con el nombre Batimetría Isla Capra GNR. Al seleccionar este archivo, haremos clic en el botón Abrir y la información con la ruta del archivo se cargará dentro de la pantalla principal del programa. Un proceso similar se llevará a cabo para el caso de los factores de exposición por viento, donde haremos doble clic en el cuadro de texto que está frente a esta leyenda. Ubicaremos la carpeta con los factores de exposición por viento, que en este caso corresponden a un archivo .dat o un archivo tipo macromaya, con los factores de exposición al flujo de viento para el área de estudio. Seleccionaremos este archivo, daremos clic en el botón Abrir y dentro de la pantalla principal del programa se cargará la información. El mismo proceso llevaremos a cabo para los factores de rugosidad o tipo de terreno para el área de estudio. Haremos doble clic dentro del cuadro de texto, buscaremos la carpeta con la información correspondiente, que en este caso corresponde a un archivo tipo shape de polígonos con la información. En este caso de los tipos de terreno para áreas urbanas o las ciudades principales de la isla. Al seleccionar esta información daremos clic en el botón Abrir y quedará seleccionado el archivo con la información de los factores de rugosidad para las áreas urbanas de la isla. Finalmente, para ingresar la información del mapa de referencia con el contorno del área de estudio, haremos doble clic en el cuadro de texto con este nombre y ubicaremos la carpeta con la información correspondiente al mapa de referencia, el cual corresponde a un archivo tipo shape con el nombre islacapra.shape. Seleccionamos el archivo, damos clic en el botón Abrir y dentro de la pantalla principal del programa se habrá ingresado toda la información correspondiente a nuestro modelo. Se sugiere al usuario que para verificar que esta información sea correcta, dentro del área de opciones de dibujo del programa, en la parte derecha de la parte principal del programa, se seleccione la información de mapa para verificar que ésta corresponde al mapa del área de estudio, como se puede observar dentro de esta pantalla del tutorial. Asimismo, verificaremos las áreas urbanas o los tipos de terreno urbano para el área de estudio, el cual corresponde a 4 polígonos. Esos 4 polígonos que se han seleccionado. Asimismo, verificaremos la información de la topografía en la leyenda topo. Como pueden observar, aparece este cuadrante en color gris, el cual corresponde a los límites de la información de la topografía para el área de estudio. Lo mismo haremos para el caso de los factores de exposición al flujo de viento. Observarán que el cuadrante que se encontraba en color gris se ha colocado en un color un poco más oscuro, ya que esta área, el área de la topografía, es la misma del área de los factores de exposición. Por ejemplo, si quitamos la topografía y seleccionamos solamente los factores de exposición, aparecerá el cuadrante correspondiente. Al seleccionar la topografía, ya que corresponde a la misma área, esta se representará con un color gris oscuro. Finalmente, la información de la batimetría, como se observa, corresponde a un área con una extensión más general que con respecto al área de la isla, por lo que este será un cuadrante mucho más extenso. Estos son, pues, los pasos requeridos para ingresar la información de datos generales dentro de un proyecto con ERN Huracán. Definición de la zona de cálculo en ERN Huracán. En la pestaña Zona de cálculo se ingresarán las coordenadas del área de estudio. Debido a sus características de representación, el programa diferencia entre la información requerida para la malla de cálculo de marea
de aquella requerida para la malla de cálculo de viento y lluvia. Dentro del tutorial se especifican las características y diferencias entre los formatos de esta información. Para el caso de la malla de cálculo de marea, localizaremos un archivo de texto plano, para lo cual haremos doble clic en el cuadro de texto que se encuentra en la leyenda Puntos en la costa. Para ello localizaremos un archivo con el nombre puntos costa islacapra.dat, el cual corresponde al archivo con secciones transversales dentro de la costa analizada. Dentro del tutorial se especifican las características de esta información, así como los formatos requeridos. Al localizar este archivo, daremos clic en el botón Abrir y la información con la ruta del archivo se encontrará dentro de la pantalla principal del programa. Para el caso de la malla de cálculo requerido para viento y lluvia, se ingresarán las coordenadas del cuadrante que representará el área de estudio de la isla. Estas coordenadas podrán obtenerse a partir de localizar con el cursor, dentro de las opciones de dibujo, las coordenadas extremas del cuadrante que representa el área de estudio para la isla Capra. Para el caso de este tutorial se especificarán las siguientes coordenadas. Para el caso de la longitud mínima, se especificará una coordenada de menos 80,4 grados de longitud y una longitud máxima de menos 77,4 grados. Con un espaciamiento, un delta de 0,05 grados. Con esto se tendrá un número de puntos de 61 en el caso de las longitudes o los valores en X. Para el caso de las latitudes, el valor mínimo corresponderá a un valor de 13,3 grados y el valor máximo corresponderá a un valor de 19,6 grados. Con el mismo espaciamiento del caso de las longitudes. Para este caso, en las latitudes, se tendrá un total de 127 puntos. Para visualizar estos puntos, con las características del espaciamiento de los puntos, la malla de los puntos de la malla, seleccionaremos en el área de amenazas el caso de viento, marea y lluvia, y a la vez dentro de las opciones de dibujo, seleccionaremos la opción de malla. Como se observará dentro del cuadrante de las opciones de dibujo, se ven cuáles son las características de la longitud y latitud mínima del área de estudio, la longitud y latitud máxima del área de estudio, así como el espaciamiento entre puntos de la malla. Esta es pues la información requerida para este tutorial de la isla Capra, donde se definen las coordenadas de la zona de cálculo para las diferentes amenazas. Asignación de trayectorias de huracanes en ERN Huracán. Para asignar la información de trayectorias de huracanes al programa, se utilizará la pestaña con este nombre, la cual está formada por un cuadro de lista desplegable que servirá para acceder a la información de las trayectorias de huracanes. La forma de acceder a la información será haciendo doble clic al centro de este recuadro. Seleccionaremos la carpeta donde se encuentra la información de los archivos con las trayectorias de los huracanes, donde estos archivos contarán con la estructura requerida por el programa para realizar los cálculos de amenaza. La extensión de estos archivos es ATL. El usuario podrá seleccionar un archivo haciendo clic en el botón Abrir y en la pantalla principal del programa se encontrará la información del archivo seleccionado. El usuario también podrá seleccionar diferentes trayectorias que requiera, haciendo uso de la tecla Control del teclado de su computador. Se hará clic en el botón Abrir y la información seleccionada quedará dentro de la pantalla principal del programa. Para este tutorial, haciendo clic en el cuadro de diálogo principal, seleccionaremos las 22 trayectorias de huracanes que se han propuesto para el desarrollo del tutorial.
Una vez que se han seleccionado las 22 trayectorias de huracanes, haremos clic en el botón Abrir y quedarán cargadas en la pantalla principal del programa. Haciendo uso del cuadro de lista desplegable, se podrá verificar que la ruta de los archivos es la adecuada. Ahora bien, es momento de guardar el proyecto. Este se guardará a partir del menú Proyecto, Guardar, y aparecerá un cuadro de diálogo para localizar la carpeta donde el usuario guarde sus archivos. Por ejemplo, en la carpeta Ejemplos, y se guardará el archivo con el nombre Ejemplo General La Isla. Presionaremos el botón Guardar y si el archivo existe, se reemplazará. De esta forma, las trayectorias de huracanes han sido asignadas al programa y el proyecto ha sido guardado. Definición de parámetros para simulaciones en ERN Huracán. En la pestaña Simulaciones, se definirán las variables probabilistas de la evaluación a llevar a cabo. ERN Huracán cuenta con 3 opciones para simulaciones: grupos de simulaciones, simulaciones puras y sin simulaciones. Para cada una de estas 3 opciones, se sugieren parámetros en base a las pruebas realizadas al programa. Para el caso de grupos de simulaciones, se recomienda al usuario utilizar un número de simulaciones de 100 y un sigma de 0.5. Estos parámetros se han propuesto en base a las pruebas realizadas al programa. Para el caso de simulaciones puras, se sugiere emplear los mismos parámetros. Para el caso de sin simulaciones, se sugiere emplear un coeficiente de variación. Para el caso de viento, marea y lluvia, de 0.4. Generación de AME de viento sin simulaciones en ERN Huracán. Una vez que se ha finalizado la definición y asignación de datos al programa, se sugiere al usuario revisar que esta información sea correcta. Se revisará la información de datos generales, zona de cálculo, con la información de marea, viento y lluvia, la información de trayectorias de huracanes, así como las opciones de simulaciones. Para este primer ejemplo, se seleccionará la opción de sin simulaciones, empleando los parámetros sugeridos por el programa. Para el coeficiente de variación, se empleará el coeficiente de variación de 0.4 para viento, marea y lluvia, y en la opción de la amenaza a calcular, se seleccionará la opción de viento. El siguiente paso consiste en guardar la información mediante la opción Proyecto Guardar, donde aparecerá un cuadro de diálogo y guardaremos este proyecto con el nombre Ejemplo 3 AME de viento sin simulaciones. Presionaremos el botón Guardar y si el archivo existe, entonces será reemplazado. Una vez que contamos con el proyecto guardado, seleccionaremos la opción Calcular AMEs. Al presionar este botón, aparecerá un cuadro de diálogo para proporcionar la información de los metadatos del AME. Esta información consiste en una breve descripción de las características del AME, como información de identificación, la fecha de creación del AME, algunos datos del autor del AME, características descriptivas, la escala del proyecto e información de distribución. Una vez agregada esta información, se presionará el botón Aceptar y el programa iniciará el cálculo de las amenazas para las opciones seleccionadas. Como se observa en la pantalla, el programa mostrará el avance en el cálculo de la evaluación. En este caso, desarrollándose para 22 trayectorias de huracanes para la opción de la amenaza de viento y con la opción seleccionada de sin simulaciones.
La evaluación continuará con su avance hasta que el programa indique que ésta ha terminado de manera exitosa. Una vez que ha terminado la evaluación, aparecerá esta pantalla indicando que el archivo AME ha sido terminado e indicando que la evaluación ha sido correcta. Presionaremos el botón Aceptar y el archivo AME, resultado de la evaluación, se encontrará en la misma carpeta donde el usuario guardó la información del proyecto. Este archivo AME será empleado en CAPRAGIS para su visualización y para los cálculos de amenaza. Generación de AME de marea sin simulaciones en ERN Huracán. El siguiente ejemplo consiste en realizar un AME de marea, para lo cual, como en el caso del ejemplo realizado para la amenaza de viento, se revisará que la información sea correcta para el caso de los datos generales, de la zona de cálculo, donde se ingresó la información de puntos en la costa. Se revisará la información de las trayectorias de huracanes, el cual para este caso consiste en 22 trayectorias de huracanes. En este ejemplo y por simplicidad, se llevará a cabo la evaluación de sin simulaciones empleando los coeficientes de variación sugeridos por el programa con un valor de 0.4 para el coeficiente de variación de viento, marea y lluvia. Y en la opción de la amenaza a calcular, se seleccionará la opción marea. Una vez que se cuenta con toda esta información ingresada en el programa, guardaremos el proyecto en la opción Proyecto Guardar. Aparecerá un cuadro de diálogo donde se guardará este proyecto con el nombre Ejemplo 6 AME de marea sin simulaciones. Si el usuario lo considera necesario, podrá guardar el ejemplo con otro nombre que él identifique de manera adecuada. Una vez que se ha colocado el nombre del proyecto, se presiona el botón Guardar y si el archivo existe, se reemplazará. Una vez que hemos guardado el proyecto, llevaremos a cabo la evaluación del AME, empleando el botón Calcular AME. Al presionar este botón, aparecerá un cuadro de diálogo para proporcionar al programa la información de los metadatos, proporcionando la información de identificación del proyecto con información tal como la fecha de creación del proyecto, información del autor del AME, información descriptiva del proyecto, la escala del proyecto que se lleva a cabo, así como alguna distribución de información. Si la información es correcta, se presiona el botón Aceptar e inmediatamente el programa iniciará con el cálculo de la amenaza. Como se observa, el cálculo se llevará a cabo para la totalidad de las trayectorias de huracanes y para las opciones de simulación elegidas. El cálculo se llevará a cabo hasta que aparezca el aviso que indica que la evaluación de la amenaza se ha llevado a cabo de manera exitosa. Presionaremos el botón Aceptar y el archivo AME, resultado de la evaluación, se encontrará en la misma carpeta donde el usuario guardó la información del archivo AME. En este caso es el archivo con el nombre Ejemplo 6 AME de marea sin simulaciones. Estos archivos serán empleados dentro de CAPRAGIS para su visualización y para llevar a cabo los cálculos de riesgo por la amenaza de marea.
Generación de AME de lluvia sin simulaciones en ERN Huracán. El siguiente ejemplo consiste en la evaluación de un AME de lluvia sin simulaciones. Como en el caso de los ejemplos anteriores de marea y viento, se revisará que los datos generales, la zona de cálculo, la información de los huracanes y que las opciones de simulaciones sean las correctas para el proyecto. En este caso, como en los anteriores, para las opciones de sin simulaciones, se seleccionarán los valores propuestos por el programa para el coeficiente de variación. Coeficiente de variación 0.4 para viento, para marea y para lluvia. En la selección de la amenaza a llevar a cabo en la evaluación, seleccionaremos la opción lluvia. Una vez que se cuenta con toda esta información para el proyecto, lo guardaremos para ello dentro del menú de ERN Huracán. Seleccionaremos la opción Proyecto y Guardar. En la carpeta que el usuario designe para guardar su proyecto, podrá guardarlo con algún nombre que le permita identificarlo de manera rápida. En este caso se guardará con el nombre Ejemplo 09 AME de lluvia sin simulaciones. Una vez que se cuenta con este nombre o se teclea la información, presionamos el botón Guardar. Si el archivo existe, este será reemplazado y procederemos a llevar a cabo el cálculo.